Hola, bienvenidos otra vez más a una nueva edición del podcast de Linux Hispano. Hoy tenemos con nosotros a Andy Ramos Gil de Laza. Muy buenas, Andy. Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes. Pues si recordáis o si sois seguidores del podcast de hace tiempo, pues hice una entrevista, te hice una entrevista ya, Andy, que bien recordarás, hace ya unos cuantos años, me parece que fueron hace año y medio, 2 años. No Sí, sé si por lo te menos hace acuerdas. ya tiempo. Sí, sí. Pasa rápido, pero hace ya tiempo. Pues para los que no se acuerden y recordárselo, pues voy a explicar que Andy Ramos Gil de Laza, es un abogado especializado en propiedad intelectual y más en general en derecho del entretenimiento. Y desde el 2006 codirige el Departamento de Propiedad Intelectual Industrial y de Bajardí y Honrado, ¿no? Bardají. Bardají y honrado. Bardají y Honrado, ¿no? Sí. También es cofundador y presidente de la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento, formada por más de 150 abogados, y así como cofundador de la iniciativa online Derecho en Red, ¿no? Sí, todo También, lo perfecto. también da clases y mantiene otro tipo de actividades profesionales, ¿no? Todo ello enfocado a ser experto en eso, ¿no? En propiedad intelectual, que es lo que vamos a tratar en este tema. ¿Algo más que explicar? ¿Algo más que añadir, Andy? No, ¿Algo que eso es más o menos lo algo que que... se me haya pasado? No, no, eso es básicamente lo que... como me presento en mi página web y eso es lo que soy, ¿no? Vale. Si queréis encontrar más información profesional, la podéis encontrar en www.andyramos.com. También decir que lleva un podcast que lo escucho, que está en su blog de Interiorus, que se llama y se llama el Podcast Interiorus, que habla Interioris. Interiuris. Sí, Hoy sí. estoy con la pronunciación fatal. Interiuris, que la página es interiuris.com, que Sí, Inter de Internet y Juris de, en latín es derecho. ajá. Pero bueno, el podcast llevo ya casi un año sin sacarlo porque no tengo demasiado tiempo. El que intento actualizar más es el blog. Bueno, de todas maneras, es una visita recomendable, sobre todo si queréis, pues, saber bueno, las últimas novedades no porque no se actualiza, pero sí conocer todo sobre y queréis escuchar todo lo relacionado con el derecho y la propiedad intelectual. ¿Y cuándo tienes pensado entonces actualizar? No lo sabes, ¿no? Pues no tengo ni idea porque antes, bueno, tenía más tiempo libre, pero ahora, como has dicho, estoy metido en varias historias y cada vez, desgraciadamente, el tiempo es un bien escaso y cada vez tengo menos tiempo disponible. Entonces, pues antes lo grababa pues lo grababa yo solo y lo preparaba y lo grababa solo y ya como no tengo tiempo intento siempre, o las últimas veces he intentado engañar a alguien Ujú. para grabar directamente y publicarlo. Lo que pasa es que ya ni eso, ¿no? Pero bueno, si algún día a lo mejor hay algún tema importante y tal, a lo mejor ahora con la sentencia de YouTube me animo, agrego a dos o tres amigos por Skype y grabamos algo, ¿no? Yo nada más que veo en los comentarios que por favor que pidan que vuelvas, que a ver cuándo lanza uno, porque vamos, que los usuarios y los oyentes, tus seguidores te están pidiendo a gritos que actualices, porque es que Bueno, la a ver verdad es que si la lo hago. calidad son muy buenas, ¿eh? A ver si lo hago pronto. Sí. Pues nada, si leéis el guión, pues al principio vamos a hacer unas preguntas y después vamos a tener una especie de tertulia de debate sobre las patentes de software. Y bueno, Andy, tú que estás metido todo en este tema, ¿cuál es la situación? Bueno, ya, ya empezamos ya la entrevista con las preguntas, ¿vale? ¿Cuál es la situación actual de las licencias copyleft? Es decir, ¿aumentan, se mantienen o se optan por otra alternativa? Bueno, yo creo que una de las cosas clave que ha dado pues los últimos años a Internet y sobre todo a la propia intelectual, pues la proliferación de este tipo de iniciativas, de este tipo de licencias, como la licencia Creative Commons o como los contratos Color Juris, ¿no? Que es la versión hispana, ¿no? de un poco esta iniciativa. Y,
Y lo que ha dado es libertad y ha dado opciones, posibilidad de elegir, ¿no? Antiguamente prácticamente todo lo que se creaba, pues todo tenía el simbolito, la C con el circulito y la leyenda de todos los derechos reservados y la situación que hoy en día pues hay mucha más libertad porque los autores pueden elegir si explotar sus obras poniendo todos los derechos reservados y no permitiendo pues posteriores usos o o sin embargo pues hacerlo a través de una licencia de este tipo, ¿no? Sobre la situación, pues España yo creo que es pionera junto con Brasil en el uso y en la estandarización o más en la proliferación de este tipo de licencias. Han calado muy hondo en nuestra sociedad y en Internet pues se utilizan mucho, ¿no? Aunque ya después jurídicamente entre los abogados y entre los juristas y profesores universitarios y tal hay discusión sobre si estas licencias pues se adaptan completamente a la legislación española o si en cambio pues deberían de sufrir algún tipo de modificación, pero lo que no cabe duda es que son muy positivas porque han traído pues versatilidad y han traído un poco de libertad y de opción a los creadores, ¿no? Pero estas licencias copyleft, vale, han aumentado, pero en ciertos campos, ¿no? Sobre todo a lo mejor en el software, en algunos, en obras literarias, y en obras musicales a lo mejor menos, ¿no? O en otros campos, ¿no? Me refiero que a lo mejor estas licencias copyleft aumentan, pero siempre en unos campos determinados, ¿no? Me explico, a lo mejor en Sí, una para un construcción no va a determinado tipo ser... de obras, ¿no? Claro, un Pues no, arquitecto, a lo mejor un diseño arquitectónico no generalmente no entra cabida copyleft, ¿no? Me refiero, no claro. serán casos, ¿no? Que son Hombre, unos campos específicos. la ley de propiedad intelectual, el artículo 10, reconoce protección también sobre las maquetas y sobre los planos arquitectónicos, ¿no? Quizás dentro del sector de arquitectos, pues no se han popularizado demasiado en este tipo de licencia, porque también la propia obra, la propia obra arquitectónica impide de alguna forma porque una obra arquitectónica pues responde a un determinado diseño y a una determinada localización, ¿no? Sobre todo yo creo que el tipo de obras que se ha popularizado más ha sido pues en fotografías, pues imágenes, ¿no? Que personas que fotógrafos amateur o semiprofesionales que hacían fotografías antes las ponían en internet y ahora pues permiten utilizar este tipo de licencias o utilizan este tipo de licencias pues para darse a conocer y obtener un poco de notoriedad, ¿no? También pues en los blogs que se utilizan mucho, también se utilizan mucho y este tipo de licencias son útiles cuando hay una obra y no todo es protegible, ¿no? La gente pues pone muchas veces este texto tiene, o este artículo, este post tiene una licencia Creative Commons. Y hay que analizar si realmente ese post está protegido, ¿no? Porque la ley no lo protege todo. Solamente protege aquellas obras que sean originales y que tengan una sustantividad, o que tengan creatividad suficiente, ¿no? Para merecer protección, ¿no? Un mero post diciendo 3 o 4 cosas de forma genérica y poco original, pues eso no está protegido, ¿no? Pero en general yo creo que se ha aplicado pues en el mundo de los blogs, se ha popularizado mucho y también en la fotografía. En la música pues creo que menos, ¿no? En el cine pues muchísimo menos y como tú decías pues en otro tipo de obras pues como por ejemplo las pantomimas o las obras arquitectónicas pues casi prácticamente nada, ¿no? Sí, y tampoco tiene perspectiva de futuro que aumenten, ¿no? Ese, que es lo normal, ¿no? Porque es complicado que a lo mejor una maqueta arquitectónica o la misma industria del cine, pues eh, utilicen este tipo de licencias, Yo supongo, creo que ¿no? no, hombre. Yo creo que este tipo de licencias son idóneas para determinadas obras y para determinados autores. Por No, eso que no en digo todo que caso son buenas, aunque se hablen de las bondades de las licencias, creo que son buenas, pero no para todo caso, ¿no? Y hay veces que vienen aquí al despacho, vienen artistas o vienen incluso productoras y discográficas o empresas, startups de internet que quieren utilizar este tipo de licencias y se las recomendamos o no dependiendo del caso concreto, porque no eh, siempre son idóneas. esa es la siguiente pregunta que te quería hacer. Bueno, te estoy tuteando, no pasa nada, ¿no? Sin problema. Aquí somos compañeros podcasters los dos. Vale, vale. Pues no, es que claro, mi siguiente pregunta es eso, que como ha dicho que te llegan clientes, que si realizáis asesoramiento de clientes que quieran utilizar eso, licencias copyleft, Creative Commons, Color Juris, Sí, en su obra.
como digo, hay empresas, y no solamente músicos, que quizás son los menos. Sobre todo hay muchas empresas que saben que es popular este tipo de licencias, saben que tienen una fama pues positiva, más que la C con el todo derecho registrado, y un poco por convicción y otro poco por marketing y por este halo de buen rollo que tienen este tipo de licencias, pues quieren utilizarlas. Y nosotros somos completamente, o intentamos ser objetivos y decirle, pues sí, en este caso son perfectamente idóneas, y a ver, dentro de las Creative Commons, como hay diferentes tipos de licencias, hay 6 básicas, pues dentro de esas 6, cuál se adecua bien a sus intereses. Incluso hay veces que les recomendamos, porque creemos que no favorece al modelo de negocio que están creando, y hay veces incluso que creamos una licencia personalizada para esa empresa o para ese músico en específico, que mucha gente se sorprende que se puedan hacer unas licencias o licencias aparte de las Creative Commons, y bueno, eso es una más, ¿no? Cada uno puede hacer su texto particular y desde luego adaptarlo a sus necesidades concretas, que yo creo que es mucho mejor que coger una genérica que puede servir para una persona pero no para una empresa, ¿no?, que quiere desarrollar un modelo de negocio en base a contenidos. Claro, pero a lo mejor, claro, una licencia personalizada, pero claro, si es lo que tú dices, si a lo mejor quiere esa empresa ir de buen rollo, crear una buena imagen, no le interesa a lo mejor mostrar una licencia personalizada, ¿no? Sino a lo mejor una licencia general como Creative Commons, ¿no? O Sí, sea, que vosotros esa, realizáis, perdón, vosotros realizáis exactamente un estudio y a partir de ahí, pues entonces recomendáis eso, a lo mejor utilizar una licencia de un tipo, de otro tipo, pero claro, y ahí está mi pregunta. ¿Algunas veces recomendáis que en vez, es lo que tú me has dicho, ¿no? Realizar licencias personalizadas más que Creative Commons, pero sí, ¿qué sí, sí. ocurre cuando, claro, cuando quiere esa empresa crear una buena imagen? Al final tenéis que ceder a Creative Commons, ¿no? ¿O se lo Bueno, recomendáis? ya nosotros le recomendamos, al final el que decide siempre es el cliente. Yo le puedo Ujú. recomendar una cosa, pero si él decide, yo le pongo los pros y los contras, y si hay veces que los contras son más que los pros, se lo comunico al cliente, le digo nuestro punto de vista, y al final el que decide, el que aprieta el botón es siempre el cliente. O sea, que al final decide que nosotros le hagamos el texto completo, pues se lo hacemos completo y sin ningún tipo de problema. Él puede explicar que son licencias pues con cláusulas copyleft, o que son licencias pues con un espíritu abierto y tal. No puede utilizar el logotipo de Creative Commons porque no son licencias Creative Commons, y la propia fundación prohíbe hacer modificaciones a sus licencias. Entonces se hace, si él decide que a pesar de los contras, pues quiere seguir utilizando este tipo de licencias, nosotros no tenemos nada en contra. Al final, lo importante es estar informados, ¿no? Que es lo que creo que de lo que pecan un poco los usuarios que utilizan este tipo de licencias, o los autores que utilizan este tipo de licencias, es el desconocimiento. Saben que eso es lo que ahora mismo está de moda, lo utilizan y realmente no saben. Primero, no se la han leído, porque ninguno se la ha leído. Leen Tú lo te has que es la descripción esta básica, ¿no? En plan, sí, tienes que pero los nombrar al puedes autor, tienes que distribuirlo, pero claro, no se lee el texto completo, ¿sabes? Eso lo que vale jurídicamente es lo otro. Eso es una especie de resumen, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente no se lo ha leído y no sabe lo que eso implica, ¿no? Y aunque se lo lea, no sabe tampoco jurídicamente las implicaciones que eso tiene. Porque igual que si yo me leo un prospecto de un medicamento, que a lo mejor lo estoy leyendo, sí, pero no me he enterado de lo que dice, ¿no? Porque tiene un lenguaje técnico. Pues esto, las licencias también tienen un lenguaje técnico que no siempre, en todo caso, sabe un titular de derecho, un autor, qué significa, ¿no? Entonces ahí sí hay falta un poco de información y de saber lo que esas licencias implican, y si a lo mejor no son adecuadas para tus intereses o para el plan de negocio que tú has marcado para una empresa, ¿no? Claro. Entonces, que no es tan fácil administrar o recomendar licencias así tal cual. Me refiero que hay que hacer un estudio, aunque claro,
también como... Pero vosotros no hacéis estudios económicos, simplemente en base a lo que legalmente quiere la empresa, ¿no? Vuestros Claro, clientes. si a mí me dice alguien que mi modelo es este y que yo no voy a sacar dinero por los contenidos y que quiero que pues que las obras prácticamente estén en una situación de casi dominio público y tal, pues no tengo ningún problema. El problema es cuando desde nuestro punto de vista jurídicamente no hay O se pueden una... aprovechar, ¿no? O sea, Claro, se pueden aprovechar y no puedes defenderte claro, judicialmente. claro, y que el modelo de negocio que está creando ese empresario o ese grupo de música no se corresponde con la licencia que quiere utilizar. Entonces, o le recomendamos modificar el modelo de negocio y que busque si está pues convencido de que quiere utilizar una licencia Creative Commons, pues le recomendamos modificar el modelo de negocio o lo contrario, le decimos de utilizar una licencia personalizada y que sea justo y que esté hecho a medida, como un traje, que esté hecho a medida para sus necesidades. Que bueno, que también es perfectamente posible, perfectamente legal y no hay ningún problema en eso, ¿no? Y bueno, ya, y con la licencia GNU GPL, bueno, supongo que no trataréis sobre ese tema porque son licencias de software, pero no sé si conoces el tema o Sí, no, bien. no, esto es, nosotros llevamos también a varias empresas de software y de desarrollo de software y de desarrollo Ah, de vale, 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 aplicaciones vale, vale. Es- tanto a nivel empresarial como pues que la liberan y también tenemos que estar, lógicamente un abogado hoy en día tiene que estar familiarizado con este tipo de iniciativas y licencias y saber pues los cambios que se introducen y tal y en muchos casos claro que se recomiendan e incluso yo creo que se recomiendan o por lo menos nosotros lo recomendamos casi más que otras licencias copyleft para el caso de música, película, etcétera, pues porque el modelo de negocio está en otro lado. Es decir, tú puedes desarrollar un software, pues como por ejemplo puede ser Pero WordPress, sí. un CMS como puede ser WordPress, liberarlo y ofrecer servicios basados u o tener un modelo de negocio basado en la prestación de servicios, eh, pues paralelo a ese software y tú haces una película y tú no puedes prestar servicios paralelos a esa película, ¿no? O sea que el tipo de obra, y lo que tú decías, ¿no? Que depende mucho el asesoramiento dependiendo del tipo de obra del que estamos hablando. El tipo de obra del software sí propicia a que se utilicen o que se pueda generar un modelo de negocio en base a este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, vale, vale, vale. Es que yo creí que no. O sea, que incluso algunas veces recomendáis GPL para. Pero claro, eso solamente son licencias de software, GPL. Sí, sí, son solamente de software. Son licencias Y de software Apache o claro, las que, bueno, un poco lo que también nos cuente el empresario. El empresario es el que tiene que saber cómo montar su negocio, qué modelo quiere seguir, si a lo mejor prefiere tener un software privativo y vender ese software o liberarlo y obtener ingresos a través de la prestación de servicios, de mantenimiento o de servicio de desarrollo, lo que sea, ¿no? Entonces eso ya dependiendo un poco de las necesidades de cada uno. Al final yo creo que es lo que te digo antes, la importante es la información, lo importante es estar bien asesorado y bien informado, porque más de una vez también nos ha ocurrido que han venido personas que han tenido problemas cuando han querido, un grupo ha querido firmar pues con una editorial o con una discográfica, han estado con licencias Creative Commons y se han dado cuenta que no pueden firmar con exclusividad, porque previamente ya han liberado o han facilitado sin restricciones o con pocas restricciones su obra en internet, ¿no? Entonces hay que saber un poco, sobre todo estar informado y saber lo que haces, hacerlo con consecuencia y sabiendo lo que estás haciendo pero para no llevarte generalmente. sorpresa. Normalmente la licencia Creative Commons, en todas, creo que en todas ellas tienes que nombrar al autor. Y si tienes que nombrar al autor, puedes nombrar a lo mejor la marca o la imagen, ¿no? Bueno, Del autor o de la empresa. Que en realidad a lo mejor no está tan desprotegido. sí, en realidad todas las licencias te obligan a nombrar al autor, pero no es una particularidad de las licencias, porque ya la ley de propiedad intelectual, el artículo 14, obliga a que eso sea así. Es decir, que ahí no añade, no introduce nada novedoso la licencia. Es decir, que tú aunque tengas una obra que sea copyright, que tenga, o sea, todos los derechos reservados,
quien hace uso de esa obra o quien explota esa obra está también obligado a decir quiénes son los autores porque la ley te lo obliga, es decir, que la licencia Creative Commons no establece ningún tipo de novedad ni de particularidad en ese aspecto. El problema es que pues que una persona un grupo ponga una obra con licencia Creative Commons en internet que permita, pues imagínate la cláusula copyleft, que permita la redifusión y que permita pues que yo en mi página web ponga también esa obra y ahí un tercero también la ponga y que eso, pues debido a la viralidad de la red, pues que se propague por todo internet y que pues ese grupo tenga éxito, venga una discográfica, quiera firmar aunque hoy en día eso es casi imposible porque ya las discográficas no apuestan por grupos jóvenes, desgraciadamente, pero imagínate que viene alguien, apuesta por ti y te pide pues una exclusividad y que sea él el único que pueda explotar tu obra, ¿no? Porque te está pagando dinero para tener una exclusividad sobre tus canciones, ¿no? Tú como has tenido esa obra en internet con este tipo de cláusulas, se han propagado y ya no puedes tú detener esa explotación, ¿no? Eso es lo que eso es otra pregunta que te quería hacer yo. Entonces, si una licencia Creative Commons, por ejemplo, de una canción, la pone que puede ser, como tú has dicho, copyleft, bueno, como todas has dicho, se tienen que nombrar, pero bueno, permite la redifusión completa, incluso para uso comercial. ¿Qué Uh-huh. pasa entonces si ese autor cambia la licencia de esa obra? A Pues una... todos los que en el pasado hicieron uso de esa licencia pueden pueden seguir haciéndolo en el futuro y sin ningún tipo de problema. Entonces, esa es la cuestión que se plantea cuando alguien decide, pues, o una productora te exige tener la exclusividad sobre esas canciones, porque para eso te está pagando y para eso él va a invertir dinero en profesionalizar un poco tu carrera, en marketing, etcétera, ¿no? Entonces, sí, Pero sí. pero los que hayan adquirido un derecho de uso sobre esa obra con anterioridad a que tú quites la licencia copyleft en tu obra, van a poder seguir explotándola sin ningún problema de forma paralela a tu discográfica o lo cual, pues lógicamente, como puedes imaginar, a la empresa que compra los derechos no le hace ninguna gracia. Siempre que lo demuestren, me explico. O sea, si el autor a lo mejor te denuncia, ¿no? Sí. Tú tendrías que demostrar que ese archivo lo obtuviste, bueno, esa canción lo obtuviste con la licencia antigua. Claro, No, y ese es uno de los principales problemas de las licencias Creative Commons, que no lo tienen las Coloriuris. Tú las Coloriuris, cuando haces uso o quieres utilizar una obra que tiene un contrato de este tipo, un texto de este tipo, te llega una especie de un email diciendo que tal día, tal hora, tú hiciste uso de esa licencia. Con las Creative Commons no pasa eso. Con las Creative Commons yo veo pues en Jamendo, una canción, veo que pone el Creative Commons, hago uso de ella, mañana el autor quita esa canción de Jamendo y le quita la licencia de Creative Commons, me demanda y me dice, oye, que tú estás utilizando esta canción, imagínate en tu podcast. Y digo, bueno, es que ayer tenía esta licencia y dice, lo que tú dices, demuéstramelo, ¿no? ¿Y cómo lo puedes demostrar? Pues es complicado, ¿no? Precisamente es uno desde mi punto de vista, de los defectos que tiene este tipo de licencias y precisamente es lo que te comentaba antes, ¿no? Que la legislación española obliga a que cuando se realizan transacciones a través de Internet haya unas determinadas formalidades, ¿no? Y una de ellas es pues la recepción de un contrato, de las condiciones que se pactan, ¿no? Aquí no hay un envío de un email ni hay absolutamente nada. Aquí yo utilizo esa canción y el autor pues probablemente nunca se entere que lo estoy haciendo. Es cierto que hay iniciativas que intentan dar un poco de seguridad a esta incertidumbre jurídica, ¿no? Sobre todo para al que adquiere esa licencia, al que utiliza esa canción, porque perfectamente el autor mañana le podría demandar y no podría demostrar que el día anterior esa canción tenía la licencia Creative Commons, ¿no? Y una de estas iniciativas es un registro privado de propiedad intelectual que se llama Safe Creative, que es una empresa española y que tú puedes solicitar a esta empresa que te emita un certificado
declarando que una determinada obra, un determinado día o una determinada hora tenía una licencia, pues una Creative Commons by Non-Commercial 3.0, pues por ejemplo, ¿no? Y así por lo menos tú tienes una declaración de un tercero de buena fe declarando que esa obra tenía ese tipo de licencia. Pero sin iniciativas como esto, pues las Creative Commons crean bastante incertidumbre, ¿no? Como bien has dicho. O sea, puede pasar, bueno, si está esa incertidumbre, claro, la cuestión es demostrar. Es como si ahora, por ejemplo, no sé si tú utilizas en tu podcast canciones de Jamendo, pero yo, por ejemplo, aquí en el podcast de Luis Palo lo utilizo, vamos, desde el número uno que obtengo las canciones de Jamendo, claro, con licencias libres. Ahora, no sé si alguna vez entonces un autor cambia la licencia, entonces, ¿quién estaría faltando a la ley? Si un autor cambia la licencia, tú obtienes la licencia, o sea, la autorización para utilizar esa canción en tu podcast a perpetuidad, porque las licencias Creative Commons no tienen límite temporal, sino son para siempre. Entonces tú no tendrías obligación de quitarla. Eso sí, la carga de la prueba, probar que tú habías adquirido esa canción con derecho o con autorización de su autor, te corresponde a ti. Y si tú no tienes ningún medio para probarlo, pues desgraciadamente si tú me vienes a mí, yo te diría, oye, pues lo tienes que quitar. Aunque legítimamente estás autorizado para utilizarlo, pero no puedes probarlo. Y es un poco lo que te decía, ¿no? Un poco que hay que valorar los pros y los contras para conocer si estas licencias Creative Commons o cualquier otra son idóneas en todos los casos, ¿no? Claro, claro. Ya, claro, porque es que, claro, es que está la cuestión ahora, es que como yo consigo demostrar ahora que por la fecha de emisión de, yo qué sé, puedo demostrar cuándo estuve la canción, pero ahora, claro, ahora mi podcast también tiene licencia libre, tiene una licencia Creative Commons. Entonces, ¿qué pasa? Esa canción, si tiene licencia, si ha cambiado la licencia a una licencia restringida, ¿qué ocurre? O sea, ¿sabes lo que me Sí, explico sí, sí, bien? pues, O sea, ¿qué pues pasa que ahora que mi podcast no ha cambiado yo no cambio la licencia, ¿sabes? pues a lo Y esa mejor tendrías canción yo la que, tuve y ese episodio del podcast tiene una canción que ya lo estuve en su tiempo, pero ese episodio es libre, ese episodio es libre de utilización. Entonces, pues a lo mejor tendrás que a lo mejor quitarlo. Si alguien te lo reclama y tú no puedes demostrar que no puedes sí, demostrar pues yo que puedo demostrar que esa canción la utilicé me la descargué y hice uso de ella en su tiempo. Ahora, ¿qué pasa si ahora un usuario, a fecha de hoy, cuando ya se ha cambiado la licencia de esa canción, obtiene mi podcast y como es de libre utilización, pues utiliza la canción? pues pasaría lo mismo. O sea, Claro, dependiendo ya del tipo de licencia que utilice. Pero si un usuario de tu podcast recorta, edita el podcast y coge la canción y la vuelve a poner, precisamente eso es uno de los problemas que tenía, por ejemplo, el diario 10 minutos, no, el 20 minutos, el diario gratuito que 20 minutos tenía una licencia, y el diario público también se distribuía con licencia Creative Commons, pero te especificaba que las fotografías no tenían ese tipo de licencia, o la mayoría de las fotografías, porque son a lo mejor de la agencia EFE y ellos no podían poner esa licencia Creative Commons a todo el periódico entero, sino solamente a los contenidos que hubiesen salido de su redacción, ¿no? Entonces, si tú en tu caso has hecho el podcast y una persona coge, lo edita, coge la canción y lo pone en su podcast, y el autor de esa canción le ha quitado la licencia Creative Commons, pues precisamente es una de las cosas que tienes que saber tú como autor que te puede pasar. Que yo no claro. digo ni que sea bueno o Sí, sí, malo, sí, sí, sí. simplemente saberlo, ¿no? No, no, si ya es la cuestión ya legal, o sea, si el fallo de la licencia de Creative Commons es que si quieres cambiar de licencia, los que obtuvieron ya la licencia Creative Commons siguen igual, entonces si cambias claro, es que eso, si cambias la licencia y tienes un podcast, al final te pueden coger el podcast y utilizar la canción, porque Sí, ya es de precisamente, licencia. bueno, aunque lo puedas ver como un fallo, la iniciativa, la Fundación Creative Commons lo ve precisamente como algo positivo Claro, bueno, claro. y como una consecuencia de la propia naturaleza de la red, que es una red conectada, viral y de alguna forma que es difícil de detener, ¿no? Entonces lo ven como algo intrínseco en la propia filosofía de la Creative Commons, ¿no?
Claro, entonces, que ellos mismos se dan cuenta de, bueno, del fallo, Pero entre lo ven comillas se puede positivo, decir. no es un fallo, lo ven como algo Claro, positivo, es decir, exactamente, que lo reconocen, que lo saben perfectamente, que lo han estudiado y han visto que han querido utilizar, que han descrito esa licencia, pues para que cuando pase eso, pues que pase eso, ¿sabes? Con sus pros y sus contras. mm, Entonces, claro, entonces la pregunta, la siguiente pregunta era esa, ¿no? Si, como hemos dicho ya, bueno, ya está contestada, ¿no? Un autor, la pregunta era que si un autor tenía completamente protegidas sus obras con las versiones 3.0 de Creative Commons, porque son las últimas, ¿no? La 3.0 me parece, ¿no? sí, las tres últimas, las 3.0 son las mejores. Pero En siguen, España sí. han salido otras, las 2.1, 2.5. La mayoría de la gente en España, porque fue cuando se popularizó, utilizan, o muchísima gente utilizan las 2.5, que para mí son las 2.1, o sea, la 1.5, 2.1 y 2.5 son bastante malas y tiene errores importantes respecto a la ley de propiedad intelectual, o sea que contradice la ley, lo cual son cláusulas nulas, pero las 3.0 son las mejores y yo cuando recomiendo utilizar alguna, pues recomiendo las 3.0, nunca las anteriores. Pero tiene, o sea, bueno, seguimos. Entre comillas, el fallo o la bueno, digamos la característica esa, ¿no? Que el autor no tiene completamente protegida su obra si cambia de licencia. Sí, o si decide cambiarla, claro, pero no es un fallo, sino es Bueno, sí, una característica una característica de la propia licencia. En algunos casos, pues inocuo o no es relevante. En otros casos puede ser relevante, o sea, puede que lo sea o puede que no. Y por eso ya te digo que hay veces que recomendamos que sí y otras veces recomendamos que no, ¿no? Sí, sí, sí. Es que, claro, lo estaba hablando como si fuera un fallo, pero no, es más bien como una característica porque Sí, sí, sí. Creative Para Commons, mí pues, puede ser un fallo en determinado o una sí, 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 sí. desventaja para determinadas obras o para determinadas Sí, hay que iniciativas estudiar el contexto de la situación, el contexto del problema y ver si y realmente... ver si que tú lo que quieres es hacer una obra, una fotografía y que esa fotografía se propague lo máximo posible para que te Sí, sí. conozcan y te contraten pues para ir a bodas y hacer fotografía, pues sin ningún tipo de problema. Que tu negocio es fotógrafo profesional y quieres que la gente algún día te pague por disfrutar, o sea, por hacer uso de tus fotografías, pues una empresa que quiera en su página web poner una fotografía tuya, pues quizás no son idóneas para ti, ¿no? O Claro, sea entonces que, el error, yo lo quiero, como hemos dicho, el error a lo mejor está en el usuario que no conoce a lo mejor esta característica de la Creative Commons, ¿no? Me refiero que a lo mejor utilizan la Creative Commons así por utilizar y después a lo mejor os llegan a vosotros diciendo el problema que tiene, ¿no? claro, Porque no sabe exactamente las características de esta licencia y lo que puede conllevar. claro, efectivamente, ¿no? O alguien que a lo mejor ha utilizado la que permite hacer una obra derivada, que es la cláusula copyleft, y ha visto que alguien ha hecho una obra derivada en base a su obra y no le gusta, ¿no? Y no quiere. Pues desgraciadamente si lo ha permitido antes, por eso digo, ¿no? Que la información, si estamos en la sociedad de la información, es básico, ¿no? Y de hecho, una de las iniciativas que tú comentabas al principio en la que estoy metido, que es Derecho en Red, nació precisamente para eso, para dar información y para informar, ¿no? Porque veíamos varios bloggers jurídicos, abogados y tal, que en Internet pues había bastante desinformación, ¿no? Y que se había asentado pues como bueno por defecto y en todo caso unas determinadas licencias, una determinada filosofía que sí que son buenas y es lo primero que yo he dicho, que creo que ha traído libertad y que son muy buenas, pero no en todo caso. Es decir, no siempre una medicina cura, hay veces que es contraproducente, ¿no? Pues aquí exactamente pasa lo mismo y lo importante es estar informado y saber cuándo esa medicina cura y cuándo puede ser perjudicial para la salud o para la explotación de un negocio, ¿no? Que es complicado informar, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, desde aquí en Linux Hispano recomendamos siempre utilizar eso, el sistema operativo GNU Linux, que comúnmente le llamamos Linux. Y claro, pero cuesta, ¿eh? Pero siempre hay una gran masa pues no sé si es más problema nuestro de que no informamos bien o más, no sé, que no nos publicitamos, no hacemos un buen, no sé, no nos publicitamos bien, pero claro,
hay que informarse. Y es complicado informarse porque después llegan los problemas, ¿sabes? Sí, sí, Y claro. no solamente en nuestro caso, sino ahora que me estás explicando también en el tuyo, ¿no? Con este tipo de problemas de licencias, ¿no? Que a lo mejor la gente utiliza licencias y no sabe a lo que no sabe a lo que ¿cómo lo digo? A Hace lo que se enfrenta, ¿no? exactamente. Ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final la clave es la información y estar bien informado. Pues sí. Bueno, pasamos ya a la última pregunta que te quería hacer y es también porque, claro, es que escuché tu podcast y, claro, leí lo de las versiones 3.0 de Creative Commons que eran recomendables porque las antiguas eran mera traducción, ¿no? Y Mm, también vi también en el último podcast, bueno, de los últimos podcasts que estaba hablando también de las patentes de software en Europa. ujú. Y bueno, eso claro, de los últimos podcasts que hace tiempo, pero no sé Ya cuál es hace tiempo, ya por lo menos hace un par de años. pero bueno, no creo que haya cambiado mucho. Bueno, habrá No, cambiado, no ha pero no cambiado, sé no ha cuánto. cambiado nada, No ha cambiado nada, ¿no? Supongo que nada. porque estas cosas van lentas. Pero bueno, Sí. ¿nos podría explicar entonces cuál es la tendencia actual de las patentes de software en Europa? Bueno, primero explícanos cómo son en Estados Unidos. Si más o menos estás Bueno, enterado. sí, sí, o sea, es complicado, ¿no? Porque si el tema de las licencias es complejo, ya el tema de patente y sobre todo patentabilidad del software ya es mucho más complejo, ¿no? Básicamente en Estados Unidos pues se patenta y se permite la patente desde hace más de 20 años de software y de código, de código informático se permite. En Europa no de forma general, sino simplemente para determinados programas informáticos implementados en otro tipo de dispositivos, o sea, no de forma autónoma, pero sí cuando está implementada en otro dispositivo, pues a lo mejor puede ser el firmware, pues imagínate de un surtidor de gasolina y cosas así. En ese contexto sí se podría proteger. Y bueno, yo desde mi punto de vista, en Estados Unidos ha habido también, es lo que hablábamos, ¿no? Mucha desinformación en este aspecto. Siempre se dice que en Europa no se puede patentar y no es software, y no es cierto. O sea, en Europa desde hace más de 20 años también se patenta software y se patenta pues sin ningún tipo de problema. Es decir, que siempre y cuando cumpla los requisitos que exige la jurisprudencia y la legislación, se puede patentar. Sobre todo se suele ir siempre a través de la Oficina de Patentes Europea, que es la que tiene un régimen un poco más determinado, ¿no? Pero en cualquier caso, en la Oficina Española también hay patentes de software, ¿no? Y además es que yo creo que el marco jurídico es más adecuado porque el software se puede proteger o por propiedad intelectual, que es en la mayoría de los casos, que se protege como si fuese una obra literaria, como si fuese un libro. El código de un programa informático, el código fuente, se protege como si fuese un libro, y la duración pues dura lo que establezca la ley, que generalmente pues son 70 años después de la muerte del autor. Es decir, tú desarrollas un código informático y la protección que tú tienes sobre ese código es toda tu vida y 70 años una vez que mueras, ¿no? Para mí eso me parece una aberración, que un código esté protegido durante tanto tiempo. En cambio, las patentes se protegen solamente durante 20 años desde que fueron creadas o desde que fue solicitada esa patente. Si tú no solicitas ninguna patente sobre una invención, tú no haces una solicitud de patente, eso no está registrado, ¿no? O sea, no está protegido. Y es de libre acceso, está en el dominio público. Entonces yo creo que en términos generales la protección de la jurídica de las patentes es mucho más idóneo para el software por la propia naturaleza, por la duración. Eso sí, ¿Pero eh, cuánto dura entonces? son 20 años. 20 20 años. años desde que Entonces, se solicita la, claro. la patente, desde la solicitud. Eh, que yo desde luego creo que es mucho más razonable y se adecua mucho más a la naturaleza de ese código informático, porque probablemente un código informático que esté protegido 70 años después de la muerte del autor de ese código, del programador que hizo ese código, pues probablemente yo creo que lo que hace es retrasar a la evolución de la ciencia, ¿no? Pero, pero claro, la pregunta es si la aplicación es cerrada, no hace falta registrar el código, ¿no? Bueno, puede haber ingeniería inversa, ¿no? Pero no sé en qué sentido de proteger el código se refiere, ¿no?
Es que exactamente... A que alguien pueda utilizar ese código para desarrollar otro programa informático. Es decir, tú imagínate que has hecho un CMS o un programa, cualquier tipo de código, ¿no? Para un programa informático, para una página web o lo que sea, que, que es novedoso y que tiene originalidad y que tiene, pues, funcional, o sea, que tiene es importante y que tiene una utilidad, y porque has conseguido depurar muchísimo el código y es muy bueno, y otra persona pues quiere hacer uso de ese código, pues para un competidor quiere hacer uso de ese código pues para sus propios intereses, ¿no? Claro, pero Eso no lo entonces puedes hacer. se refiere entonces a, por ejemplo, o sea, un ejemplo sería a lo mejor una página web, un CMS, como tú has dicho, que claro, que por naturaleza a lo mejor se puede ver el código, ¿no? Pero que por la patente de software no, quizá a lo mejor me estoy equivocando, no se puede reutilizar, ¿no? ¿Puede ser así? eh, o sea, si lo proteges tanto por propiedad intelectual sin aplicar ningún tipo de licencias como GNU, GPL, etcétera, o sea, si lo proteges, si eso es código No, es original si y está tiene protegido, licencia, si tiene licencia de software GNU GPL, no tiene sentido pues patentarla, ¿no? No tiene cabida, ¿no? Porque por eh, la podrías, licencia. podrías patentarla, y aplicarle ese tipo de licencia pues durante una duración determinada, pero se podría patentar sin problema. O sea, Pero no entonces, tendría sentido ya dependiendo de tú la explotación que quieras, o a lo mejor lo patentas durante 10 años. Como eso dura 20 años, durante 10 años lo estás explotando sin ningún tipo de licencia, sino exigiendo el pago de un royalty, y después al cabo de 10 años, entre comillas, lo liberas y permites que cualquiera haga uso de ella, ¿no? O pero sea, durante que el uso de la protección de la patente no puedes utilizar la GPL, ¿no? La licencia de GPL. ¿Sabes a lo que me Eh, refiero? hay algunas licencias que no permiten aplicarse sobre software patentado, pero otras que sí, que permiten utilizarse, y en principio no hay ningún problema. Y también lo que no se permite es la patentabilidad de ese software, un poco por principios, porque justamente este tipo de iniciativas están todas en contra de las patentes de software. Y realmente lo negativo de las patentes de software es que muchas veces pueden no solamente estar protegiendo un código, sino una determinada funcionalidad, y que estés bloqueando que Vale, un entiendo. competidor consiga realizar esa misma función, pero en base a otro código informático. Y precisamente por eso era la discusión pues en los años 70 y 80, de cómo proteger el código fuente de un programa informático, ¿no? Ya te digo que esto es un tema muy complejo y que es complicado explicarlo en un podcast, ¿no? Pero en general, pues el software se puede patentar en Estados Unidos de forma mucho más amplia, en Europa de forma mucho más limitada, pero se puede patentar, ¿no? La clave es ver un poco lo de antes, ¿no? En qué caso se puede patentar, en qué caso es positivo, en qué caso es negativo, y desde luego yo creo que pues por la propia naturaleza de las patentes, la duración, que son 20 años, etcétera, etcétera, creo que puede ser el software que cumple una funcionalidad, que no estamos hablando de una obra artística contemplativa, sino que el software, pues generalmente va a ser mejor un software y más depurado el que cumpla una función mejor sin que se caiga y sin que se congele, etcétera. Eh, y eso cumple una funcionalidad, ¿no? Quizás yo creo que está más cercano a la protección de las patentes. La cuestión es que esa protección no sea lo suficientemente amplia como para bloquear, dentro de una misma idea, diferentes formas de desarrollar esa idea, ¿no? Que Pero es sí. el peligro que tienen las patentes de software. Pero es complicado, claro, para intentar una funcionalidad, porque fíjate la problemática que hubo con la patente esta multitáctil, ¿no? De los móviles, ¿no? Al final hubo muchas querellas, muchas eso, y creo que al final, si es que yo creo que al final es muy difícil no, o sea, hacer una patente y evitar que nadie imite, ¿no? Esa patente o esa funcionalidad, ¿no?
No Bueno, sé, es que es como... para eso hay empresas, sobre todo las americanas, que son bastante reivindicativas con sus patentes y cada vez que alguien sale con un nuevo cacharro, al día siguiente hay presentado varias demandas. Al final, como todo el mundo sabe que este es un mundo este mundo de las patentes de software es muy complejo y sobre todo litigar es muy costoso, especialmente en Estados Unidos, casi siempre se llega a acuerdos extrajudiciales porque, bueno, por el temor a que haya una sentencia a favor o en contra de uno u otro y le sale más barato, pues solicitar una licencia y que ir a juicio, ¿no? Porque por la complejidad, ¿no? de este tipo de Sí, poner que tecnologías, esa ¿no? funcionalidad a lo mejor, que esa patente, pues sea libre uso siempre que se pague lo correspondiente, ¿no? Sí, o que la puede utilizar Apple, una patente de otra empresa, en el iPhone o en el iPhone 4G, o en el iPad o donde sea, la puede utilizar pagando una licencia o sea, anuales o mensuales o por cada dispositivo vendido y tal. Suelen ser mucho más barato que ir a juicio y demostrar que algo no, que eso no está protegido o que su tecnología no infringe su patente, etcétera. O sea que, porque también cuando solicitas una patente a la hora de redactar la solicitud, también intentas que sea lo más amplia posible pues para recoger diferentes formas de desarrollar la misma, pues por ejemplo lo que tú has dicho, una pantalla multitáctil, intentas que sea lo suficientemente amplio para patentar o bloquear cualquier tipo de desarrollo eh, de una plataforma, de una pantalla multitáctil, incluso cuando se ha hecho por diferentes medios, ¿no? Y Claro. eso es lo que yo creo que es perjudicial realmente de las patentes de software, ¿no? Que bloquee una funcionalidad o una idea desarrollada de formas diferentes, ¿no? Que es que es por el motivo por el que se fue por propiedad intelectual, ¿no? Porque por propiedad intelectual tú puedes tener un software, imagínate, que pues que ejecute el tema de una pantalla multitáctil y que opere esa pantalla y si tú lo desarrollas con un código de forma diferente, ahí no estás infringiendo los derechos de propiedad intelectual de nadie porque no estás protegiendo la funcionalidad final. En cambio, en el software, en las patentes de software, sí, lo que estás protegiendo es el resultado o esa Sí, no funcionalidad solamente que o sí que esa puede, utilidad, puede ¿no? tener código diferente, pero que si la funcionalidad es la misma, sigue violando la patente. Efectivamente. Es un Bueno, mundo muy complejo, sí, muchísimo más sí, sí, complejo sí. de lo que la gente se puede imaginar. No, sí, 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 sí. No, en las noticias se ven, en los blogs estos de noticias tecnológicas se ven siempre, Apple ha demandado a HTC por no sé cuántas patentes y después HTC demanda a Apple por no sé cuántas, ¿sabes? Y al Claro. final es un lío, es un lío. Y entonces, claro, entonces, y ahora ya entramos en la tertulia de debate la conveniencia, ¿no? De la existencia de patentes de software, ¿no? Yo Hombre, no, yo desde luego creo que por el tipo de obra, el software, que no es una obra literaria, o sea, no es una novela, no es una poesía, sino es un código que responde a una funcionalidad determinada y que se ejecuta pues para obtener una funcionalidad específica, para mí está más cercano a la propiedad industrial que a los derechos de autor. Creo que yo desde luego creo que la protección se debería haber reconducido más sobre propiedad industrial que por propiedad intelectual, pero claro, también pues reconozco que tanto en un sitio como en otro hay pros y contras. Hay cosas a favor y cosas en contra. Cosas a favor de las patentes, pues que la duración es mucho más limitada, son 20 años y corresponde un poco más al tipo de tecnología, pues que hoy un código informático dentro de 100 años, el que se haya hecho hoy probablemente no tenga ningún tipo de utilidad, pero a lo mejor dentro de 15 o 20 pues sí, se siga utilizando pues JPG o GIF, que se pueda el código de ese tipo de imágenes, pues que pueda estar ya en el dominio público, lo puede utilizar cualquiera sin pagar royalties o por ejemplo el MP3, el codec, que todavía está protegido y que paga quien quiera utilizarlo, pues sería mejor una protección durante 20 años que durante 70 años después de la muerte del autor, que para mí eso me parece absolutamente excesivo, ¿no? Pero claro, también hay inconvenientes, ¿no? Yo creo que podrían haber hecho
pues como en Europa se hizo con la base de datos, que tuvo una protección sui generis, ¿no? Que se creó una protección específica para ese tipo de obras y que es mucho más limitada y que en el tiempo y que también más limitada en cuanto a la exclusividad que tiene el autor. Con el software no se hizo así, se metió dentro de propiedad intelectual la mayoría y en algunos casos dentro de patente y Pero bueno, claro, para mí es un error. entonces explícame, bueno, no sé, entonces la diferencia, yo es que tampoco ando muy ducho en este tema, muy... Entonces, la diferencia entre propiedad intelectual y propiedad intelectual, que se puede resumiendo, Propiedad intelectual en España es solamente pues lo que se conoce como copyright, o sea, derechos de autor y derechos de sí, artista, de productoras, etcétera, y propiedad industrial es marcas y patentes. vale, En el resto del mundo, o sea, el concepto de intellectual property, o sea, de propiedad intelectual, se incluye todo. Se incluye marcas, patentes y copyright. Pero en España se diferencia de propiedad intelectual de industrial, ¿vale? vale, vale, vale. Entonces, eh, el software hoy en día se puede proteger tanto como propiedad intelectual como propiedad industrial. Pero las patentes software, bueno, todo el tema ese ya no está regulado más en términos a nivel de Europa o en cada país también tiene sus propias... Eso O sea, está regulado. todo país tiene sus leyes, ¿vale? Pero no se rige más a nivel europeo. La polémica que surgió hace unos años es porque cada país tiene su registro. Además, si tú quieres tener una patente, no existe una patente mundial. La gente, pues muchas veces también viene al despacho y me dicen, yo quiero paténtalo en todo el mundo. No, o sea, tienes que ver en qué países vas a comercializarlo porque no existe una patente en todo el mundo. Si tú lo vas a explotar en Australia o en Japón o en España, pues tienes que ir a cada sitio, ¿no? Después hay una serie de tratados internacionales tal y cual, pero en principio tienes que ir a cada sitio. En Europa, cada país tiene su agencia o su oficina de patentes y marcas que tú vas a cada país para solicitar una patente en una determinada tecnología. Después también hay una oficina europea, que es la European Patent Office, que está en Alemania, la central, y que permite una protección sí a nivel europeo, pero tiene una normativa, no depende de la comunidad de la Unión Europea, tiene un reglamento diferente, tiene una normativa diferente y precisamente la polémica que surgió hace unos años era pues a través de la Unión Europea que querían aprobar un reglamento o una directiva para armonizar los diferentes regímenes jurídicos de cada uno de los países miembros, pero alternativamente, hay una oficina europea que permite proteger el software a través de patentes sin ningún tipo de problema. Un desarrollador puede patentar software eh, a nivel europeo si va a esa oficina y utiliza las indicaciones que se le indican, ¿no? Las reglas que tiene. Sí, o podría ir también Pero país por país es una locura, ¿no? país por país y a lo mejor tú la patente solamente la vas a explotar en España y en Francia, pues ir solamente a esos dos países porque va a ser muchísimo más barato, Sí. porque patentar es muy caro. Patentar ya no solamente los fees, las tarifas de las oficinas, sino también pues la solicitud, los abogados, etcétera. Patentar no es barato, ¿no? Entonces, si tú tienes una invención y tú crees que nunca vas a llegar a Rusia ni vas a llegar pues a Serbia, pues probablemente te merezca más la pena solicitar la patente en España o en el sitio donde tú creas que vas a explotarlo, ¿no? Y las multinacionales, por ejemplo, claro, es que Microsoft, por ejemplo, tendrá sede en, tiene sede en, vamos, tienen sede en la mayoría de los países, entonces sí que patentará eso, ¿no? Pues ya te estoy poniendo ya en ejemplo más extremo, ¿no? Grandes Bueno, empresas las como Google, multinacionales, Microsoft y todo eso. pues Iberdrola Muy o bueno, sí. Microsoft, pues considera en qué países van a necesitar si Iberdrola va a instalar un tipo de placa fotovoltaica pues en determinados países, pero no en otros, pues solicitará la protección en esos países y no en todos. O sea Claro. que eso ya dependiendo claro, eso tienen que hacer un estudio económico, ver en dónde lo van no, porque si nunca lo vas a utilizar o crees que nunca lo vas a utilizar en Chile o en Perú, pues no te vas a molestar en hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor es un tipo de tecnología que no, que no lo no es idónea para ser utilizada en un país y sí en otro, ¿no?
Entonces, ya tienes que hacer cada empresa tiene que hacer un estudio, una valoración económica de dónde va a necesitar esa exclusividad. Porque al final una patente lo que te da es un monopolio para ser el único que pueda utilizar esa tecnología dentro de un territorio determinado. Pero si tú no lo proteges, imagínate en China bueno, al final los chinos se lo saltan todo igualmente, pero si no lo proteges en Finlandia, un finlandés podría perfectamente dentro de su territorio utilizar tu patente sin pagar ningún tipo ni pedir autorización ni nada. Claro, pero si la patente software es a nivel web, a nivel que, ¿sabes? En un servidor web que lo puede visitar cualquiera, es una locura. Patentar Bueno, software. Es que es una complejo, empresa, ¿no? si tú eres español y tienes esa patente y una empresa española quiere utilizarla, te va a tener que pagar. Si es una empresa finlandesa, Vale, pues no va a tener la obligación de hacerlo. claro. Eh, en principio es así. Claro, la patente las tienes dependiendo del país y la explotación, Claro, eso no impide a que tú algún software que tengas protegido mediante patente no lo puedas proteger también por propiedad intelectual, porque las protecciones son independientes. Sí, O sea, sí. un software que tienes protegido como patente lo puedes tener también como propiedad intelectual. Y si esa empresa finlandesa ha cogido tu código y lo ha plagiado, entre comillas, tú podrías ir contra él por propiedad intelectual. Pero si esa Entiendo. empresa ha visto que tu software cumple una determinada funcionalidad y a través de otro código, de un código diferente, realiza esa misma funcionalidad, aunque no sea tan depurado y tan bueno, pues no vas a poder ir ni por propiedad intelectual, ni por propiedad industrial, ni por patente. Madre mía. Y por ejemplo, aquí en España se realizan muchas patentes. O sea, ¿es Sí, común sí, o sí. sí? No es común, pero sí, se patenta. Sí, sí, las grandes empresas que son las que tienen más recursos, porque ya digo que es costoso, patentan y no pasa nada. Es decir, que parece que hace unos años cuando estaba todo el tema de la polémica de las patentes de software, parece que se terminaba el mundo y realmente, bueno, a mí me sorprendía y eso también otro de lo que hablábamos antes, ¿no? La falta de información o la desinformación. Parecía que se acababa el mundo y yo pues decía, joder, pero si ya se puede, ¿no? Lo único que está intentando la Comisión es armonizar a nivel europeo lo que unos países sí dejan y otros no, ¿no? Claro. Y que haya una armonización a nivel europeo. Pero en España se podía y no pasa nada, ¿no? Claro, porque estas patentes a nivel de pequeña y mediana empresa No, no. es demasiado caro. Es demasiado caro y al final cuando vienen aquí al despacho siempre les recomendamos pues que lo protejan como propiedad intelectual y que es mucho más económico y quizás más idóneo para sus posibilidades, ¿no? Ujú. Pero yo no sabía. Yo siempre es que esto de las licencias y los derechos, al final de cuentas, tanto se copia si no tiene una licencia, tanto. O simplemente es por como un seguro legal. Porque. No, el tener una licencia no te garantiza ni te protege de nada. La ley te dice, y los tratados internacionales, el convenio de Berna te dice que desde el mismo momento que creas una obra de cualquier tipo, ya sea un software o ya sea una canción o un cuadro, está protegido del mismo momento que tú lo creas. No tienes ni que poner la C del copyright, ni tienes que ir a ningún registro, ni tienes que ir absolutamente a ningún sitio. O sea que la licencia no protege una obra. La licencia lo único que hace es decirle a la sociedad, oye, tú puedes utilizar esta obra bajo estas condiciones. Que, que tú lo necesitas en otras condiciones, pues me vas a tener que pedir permiso a mí. Pero si tu uso entra dentro de lo que yo establezco en esta licencia, lo va a poder utilizar sin problema. Ujú. Madre mía. Joder. Es un mundo muy complejo, Sí, mucho más sí, de lo sí, que la sí. gente se cree. Sí, sí, no, es que parece que lo estamos aquí hablando tan fácil, pero no, ya hemos visto ya algunos detalles y algunas situaciones que la verdad es que pueden ser poco beneficiosas para el autor. Entonces, claro, pero es que claro, claro, pero hay una cosa que no me queda clara, es que lo hablamos antes, pero me sigue sin quedar claro. Lo de las licencias GPL, ¿vale? Que permite pues redistribuir el código y tiene como, ¿sabes? Que tiene epidemia, ¿no? O sea, si tú coges ese código, pues ese código también es GPL, ese GPL no le puedes poner una patente, ¿no?
sea, ese programa con la licencia No, GPL, no, no. porque uno de los requisitos de la patente, para solicitar una patente, tiene que tener un requisito y uno de los tres, o sea, tres requisitos y uno de esos tres es la novedad. Es decir, que si si tú quieres patentar cualquier cosa, tiene que cumplir tres requisitos. Uno, que haya una actividad, haya habido una actividad inventiva, es decir, que no te lo hayas encontrado por sorpresa ni que te lo haya encontrado de forma casual. Segundo, que sea novedoso, es decir, que no esté en el estado de la técnica, que es como se denomina. Eh, o sea, cualquier cosa que ya esté en el dominio público o que ya esté inventado, o a lo mejor que esté patentado, pero que ya esté inventado, eso no es novedoso, por lo tanto no es patentable. Y después el tercer requisito es que tenga una aplicación industrial. Entonces, si tú quieres registrar un código que tiene GPL y que ha estado durante 5 o 10 años circulando por la red, eso ya no es novedoso. O sea, eso ya falla uno de esos tres requisitos. Claro, Y al no ser novedoso, no lo puedes patentar. Así de sencillo. pero ni aunque sea novedoso, ¿no? Me refiero. Eh, no Es va. que si le has puesto una licencia GNU, GPL o cualquier otro tipo de licencia, quiere decir que lo has puesto en el mercado. Y al ponerlo Claro. en el mercado ya no es novedoso. Por ejemplo, yo una de las cosas que a los investigadores pues siempre les digo, tanto, o sea, sobre todo de ingenieros, lógicamente, que cuando ellos vayan a publicar un artículo científico de cualquier tipo, ¿no? Ya sea un ingeniero informático, ya sea un ingeniero de industrial o lo que sea, que muchas veces cuando están en entornos universitarios quieren publicar y publicar rápido, pues cualquier tipo de novedad, desarrollo y de investigación, pues para tener prestigio, y a lo mejor cuando ese artículo ha tenido ya cierta repercusión y fama y tal, pues vienen y dicen, oye, quiero patentar esto porque parece que está teniendo una repercusión mayor de lo que yo pensaba. Pues le digo, lo siento, porque ya no es novedoso. Tú esa innovación, esa invención lo has publicado, ya está en la sociedad, está en el estado de la técnica Sí, pero y ya por no es derecho novedoso. es propiedad tuya, ¿no? Pues nada más que el momento que la creas es tuya. Por propiedad intelectual sí, pero no como patente. Como patente no puedes publicarlo, no puedes difundirlo antes de haber solicitado la patente. Ah, Por propiedad claro. intelectual sí vas a poder publicarlo, pero ya entonces no vas a poder solicitar una patente que establezca un monopolio sobre una determinada funcionalidad o sobre una determinada idea, sino lo vas a poder, si es un código informático, vas a poder proteger el código, ese mismo código, pero no lo que está Sí, la funcionalidad lo que intrínseco a la ofrece, ¿no? funcionalidad que hay detrás de ese código, efectivamente. Vale, vale, ahora sí que me ha quedado clarísimo. Y otra cosa que te quería preguntar yo, entonces, sobre la licencia, entonces las patentes software. Entonces hemos dicho lo de GPNU, GPL, y la otra cosa que te quería comentar yo, estaban esos tres requisitos y, y vaya, pues se me ha olvidado ahora mismo. Lo tenía, estaba hablando y estaba pensando que era, pero bueno, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, Eh, era, eh, era los beneficios, era algo sobre los beneficios económicos de si realmente realizaba el beneficio económico de la patente software, era alguna pregunta así. No, no me acuerdo exactamente qué era. Ahora mismo no. En fin, que bueno, pues a ver si me acuerdo de la pregunta y te lo digo más tarde. Que no sé, yo ya por ahora no tengo más que preguntar o que debatir, ¿sabes? No sé bueno, pues si. ya está, ya es lo que tú eres el que manda. Sí, 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 no, porque esto ya se está alargando mucho y veo que ya yo creo que hemos cubierto lo suficiente y dejamos la puerta abierta para otra intervención. Que nada, no sé si quieres algo más que añadir, algún cabo suelto que no hayamos dicho sobre las No, licencias. pues básicamente lo que he dicho, ¿no? Y lo que le digo a todo el mundo, que se informe y que antes de decir si algo es bueno o malo, y de hacer un juicio de valor y de ponerle una etiquetita de bueno o de malo a cualquier cosa, pues que se informe y que, bueno, lo intente hacer de fuente fiable, no de cualquier cosa que se lea en Internet, porque en Internet lo bueno que tiene es que cualquiera puede publicar, y precisamente también eso es lo malo, ¿no? Que yo, sin tener ni idea de astronomía, podría modificar una entrada en la Wikipedia y hasta que alguien no detecte que hay un error, pues cualquiera que entre se va a creer que eso es cierto, ¿no? Entonces la base es eso. Si estamos en la sociedad de la información, que nos informemos en todo.
Ujú. Y bueno, decir que, bueno, personalmente decir que nada, que hemos ya terminado la entrevista con Andy Ramos Gil de Laza, que si queréis ver más información profesional, repito, entrad en www.andyramos.com. Si queréis escuchar su podcast sobre lo último que, bueno, si queréis escuchar su Firmado podcast hace un sobre... año y medio. Es que siempre digo la misma coletilla, pero claro, ahora mismo no es aplicable. Pero bueno, yo deseo y espero y creo que sí, que dentro de poco actualizarás tu podcast. Así que animo a los oyentes a que sigan tu blog Interiuris y tu podcast Interiuris, que se encuentra en interiuris.com. Y nada, por mi parte agradecerte la entrevista y habernos dedicado esta horita. Nada, hombre, gracias a ti y bueno, pues cualquier cosa que necesites sabes que siempre responderé a tu llamada. Vale, pues perfecto. Pues muchas gracias Andy y oyentes, pues ya nos vemos la siguiente semana o 2 o 3 semanas, ¿vale? Un abrazo a todos. Hasta pronto.